En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Vamos a colocar en este humilde altar nuestras intenciones, nuestros familiares, nuestros amigos difuntos. Vamos a orar por la familia, los fieles difuntos de José Razo. Vamos a orar por sus hijos, por su conversión, por la salud de todas las personas que piden que hagamos una oración por ellos. Vamos también en este momento a orar por cada uno de ustedes, por sus familias, para que Dios Todopoderoso las bendiga, las proteja siempre, para que nos mantengamos firmes en la fe verdadera, para que agrademos al Señor con nuestras vidas, con nuestras acciones. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen en lo profundo de su corazón, vamos a pedirle perdón al Señor, reconociendo que somos pecadores. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Oremos.
Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos habla de la justicia de nuestro Señor Jesucristo y nos pide imitar sus pasos, siendo justos con nuestros semejantes. De esta manera podremos salvarnos y alcanzar la vida eterna. Escuchemos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos pide permanecer unidos en fraternidad, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su humildad y sencillez nos amó sin límites, y de la misma manera debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios,
no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio el Señor nos presenta una parábola, la cual representa nuestra obediencia a Dios, pues lo que importa no son las apariencias externas, sino el interior de las personas. El que honra a Dios no es el que observa ritos externos, sino el que hace su voluntad cumpliendo fielmente sus mandamientos. Escuchemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Una breve palabrita del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado es que el Señor dice
que los publicanos y las prostitutas nos llevan una delantera, ¿dónde? En el reino. ¿Y por qué el Señor dijo eso? Si esa gente vive en pecado, ¿en qué viven las que trabajan en esas clases sociales? En pecado. Mateo, ¿con quién comía? Con pecadores. ¿Sí? Todos eran pecadores. ¿Por qué el Señor dice entonces que aquellas personas se llevan el reino de los cielos mejor que los que van a misa todos los domingos? Por una sencilla razón, fácil y sencilla de describir. Porque esa gente no vive metida en la vida de los demás. Esa gente saben que están en un pecado y que con el de ellos le basta para estar cargando con el pecado de los demás. Y si a ellos le hablan de que Dios es amor y perdón, ellos simplemente lo creen. Y fíjense lo que dice al final el Evangelio: ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. A todos los que se le ha predicado la palabra, ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces no hemos predicado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros la palabra del Señor? ¿Y cómo nos cuesta creerle a Dios? Mira, hay gente que usted le lee de la Biblia y no creen. No creen. ¿Por qué? Porque la gente tiene un Dios hecho a su medida. Es lo que ellos creen, es lo que ellos piensan. Y no es así. Es lo que nos dice la palabra, ¿de quién? De Dios. Por eso, como decía la lectora de la monición, Dios ve el corazón del hombre. Dios ve nuestro corazón. Por eso el Señor dice: las prostitutas, los publicanos les llevan la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque simplemente en el corazón de ellos hay una necesidad, hay una obligación. Saben que están en pecado y se preocupan solamente por tratar de pedirle perdón a Dios por ese pecado. Y no viven metidos en la vida de los demás. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que se creían los papás de los helados, los mandamás, los más santos, los más puros, los que no partían un platico, los maximitos, los que creían en Dios. Nadie más, solamente ellos. ¿Cuántos católicos existimos de esa manera? Yo soy el perfecto, yo soy el mejor. Estamos dándole continuidad al Evangelio el domingo pasado, ¿no? Así que bueno, queridos hijos, tengamos un corazón sincero. Dice la palabra de Dios: ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno. Por eso debemos preocuparnos por llenar el corazón del amor y de la misericordia de Dios. No sea que el Señor nos diga a nosotros, como le dijo a los fariseos y a los publicanos: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, se han olvidado ustedes de la misericordia y de la justicia de Dios. Cierran la puerta y no entran ustedes y no dejan de entrar a nadie más. No, la casa de Dios es el hospital de los ¿qué? Y el que diga que no tiene pecado y la verdad está en él. Muy bien, así es sencillo. Vámonos para la reflexión del día de hoy, tomando la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. En nuestro pueblo, en nuestra comunidad, tenemos varias sectas llamadas Jesús solo, los pentecostales, ¿sí? Ellos adoran solo a Jesús. Y la segunda lectura de hoy nos ha hablado... Hazme el favor, me cierra la puerta ahí. Yo no sé, la gente tiene la costumbre de que le dan ganas de orinar en la misa. A mí también, pero yo me las aguanto. Cierre, y que cualquier cosa necesitamos, damos la vuelta. Muy bien, listo. Y lo bueno es que como yo no tengo llave de ahí, tengo que abrir por dentro. Cejo. Eso. Vamos a hablar de lo solo Jesús, de la secta del solo Jesús. ¿Sí? Solo Jesús. Vamos a partir del hecho de cuándo fue creada esta secta de los solo Jesús, de los pentecostales. Fue creada en Estados Unidos en el año 1905 por un señor llamado Carlos Parán, que esa persona al leer la Biblia se obsesionó tanto con el nombre de Jesús que creó la secta de los Jesús solo.
Solo Jesús salva, solo el bautismo en Jesús. Ante Jesús debemos doblar toda rodilla porque lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver. La segunda lectura de hoy de Filipenses nos lo dice. Pero quiero comenzar leyendo Filipenses del capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lo tiene usted? ¿Lo tiene usted aquí? ¿Sí? Muy bien. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que nos dice la primera lectura. Ahora vamos a ver el versículo 8 de este mismo capítulo. Escuche. Y estando en la condición de hombre. ¿Quién estaba en la condición de hombre? ¿Quién tomó la condición de hombre? A ver, hablen, dígamelo duro. ¿Quién tomó la condición de hombre? Jesús. Muy bien. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla ¿Al nombre de quién debemos doblar la rodilla? De Jesús. Entonces los Jesús solo tienen razón. Si lo dice la palabra de Dios, al nombre de Jesús toda rodilla tiene que doblarse, ¿cierto o falso? Esa es la doctrina de la secta pentecostal de los Jesús solo. La doctrina de la Iglesia Católica significa que no es el nombre, es la persona. Porque si es al nombre, levante, dele la vuelta a la cámara, hágame el favor aquí. Levante la mano todos los que se llaman Jesús. Todos los que tienen el nombre de Jesús. Levántela, que yo, para verlo, allá, Jesús. A ver, cada vez que yo diga Jesús, todos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que al nombre de Jesús, toda rodilla tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer toda rodilla al nombre de Jesús? A ver, Jesús. Dígame, la mamá que le pone al hijo Jesús, andará de rodilla. ¿Sí? Porque no es el nombre, es la persona. Ahora vamos a descubrir cuál es el nombre real que tiene esa persona, a la cual toda rodilla debe doblarse, o ante la cual toda rodilla debe doblarse. ¿Por qué? Porque el nombre, dice, no se refiere, volvámoslo a decir, a la palabra, sino a la persona. Es a la persona a la cual nosotros debemos doblar rodilla. Porque el pueblo judío asesinó a Jesús porque Jesús se reconocía el hijo de ¿quién? Él mismo se llamaba Hijo de Dios. Vamos a ver, continuar la cita de Filipenses 2:8. Escuche. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al nombre de Jesús debe doblarse toda rodilla. Muy bien. De los que están en los cielos. Arriba en el cielo. Y en la tierra. Y aquí abajo en la tierra. Y también. Y debajo de la tierra. Es decir, todo. Todo lo que vive, lo que mueve, lo que existe, debe doblar rodilla delante del nombre de Jesús. Doctrina de los Jesús solo. Vamos a ver cuál es el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese. ¿Y toda lengua? Eso. Usted sabe que el evangélico dice, confiesa con tu boca que Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver. Que Jesucristo. Confiese con tu boca que ¿qué? ¿Qué tenemos que confesar con nuestra boca? Que Jesucristo es ¿qué? ¿Dónde estamos raspados? Vamos a ver. Que Jesucristo es el Señor. Entonces el nombre
ante el cual toda rodilla debe doblarse es ante el nombre ¿de quién? Toda rodilla, toda la tierra, toda la boca deben proclamar que Jesucristo es el Señor. ¿Es el qué? Entonces toda rodilla tiene que doblarse delante ¿de quién? De el Señor. Porque el título de Señor no lo tiene cualquier persona. Nosotros le decimos a cualquiera, para el Señor fulano y tal, sí, a nivel humano. Pero a nivel de la creación de todo, hay un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? Dios. Ese es el Señor que hizo cielo y tierra. Todo lo que existe lo hizo el Señor. Y para el pueblo judío, el Señor era Dios. Por tanto, toda rodilla tiene que doblarse ante el Señor. Ante el Señor. Vamos a ver por qué Pablo, que es el autor de la carta a los Filipenses, le dijo al pueblo que toda rodilla debe doblarse ante el Señor. Porque los judíos no reconocían a Jesús como el Hijo de ¿quién? ¿Como el Hijo de quién? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Escuche. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Usted lo tiene aquí, vamos a leerlo aquí en la Católica, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, porque esta es la protestante. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cansa escribirles otra vez las mismas cosas, y para ustedes es más seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los obreros malos. Cuídense de los obreros. ¿Quiénes son los obreros malos? Aquellos que traen doctrinas totalmente distintas. Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Aquellos que apostatan de la verdadera fe y traen doctrinas ¿qué? Diabólicas, muy bien. Cuídense de los que se hacen incisiones. Nosotros somos los verdaderos circuncidados. Pablo dice, le escribe a los judíos decían, nosotros somos el pueblo de Dios porque estamos circuncidados. Pablo le dice, yo también soy circuncidado. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Pues servimos a Dios en espíritu y confiamos no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. ¿Confiamos en quién? Donde toda boca tiene que proclamar que Jesucristo es. Me encanta, están convencidos ustedes, ¿no? A ver, el nombre a la cual nosotros debemos doblar rodilla, ¿cuál es? Ajá, entonces aquí dice, San Pablo dice, vuélvalo a leer, nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? El Señor, ¿sí? El Señor. Vamos a seguir a ver. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque los judíos decían que aquel que no fuera circuncidado no sería salvado. Por eso Pablo le escribe a los filipenses para decirles a estos judíos de Filipo que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que seamos circuncidados o no, del pueblo o no, somos del Señor.
¿Por qué? Le va a hablar uno que es judío, Pablo. Pablo era el mejor de los judíos. Escucha lo que dice Pablo. Circuncidado al 8º día. Yo fui circuncidado a los 8 días. Si vamos al caso, yo también soy circuncidado, dice Pablo de Tarso. Del linaje de Israel. Perteneciente al pueblo, el pueblo escogido por Dios. Y vamos al caso. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Un gran hebreo. Vamos a ver qué más. En cuanto a la ley, escucha, en cuanto a la ley, fariseo. Era un buen conocedor de la ley. Los fariseos eran legalistas, porque ellos no hacían nada que no estuviera en la ley. Por ejemplo, para los fariseos era imposible que una persona trabajara el día sábado, porque el sábado, el sabbat, era el día del Señor. Por eso Jesús cuando le habla le dice: y si a usted se le cae el burro en un hueco el día sábado, ¿va a dejar que se le muera? No, lo va a sacar, ¿sí? Y esto el Señor le va a decir: pues el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Entonces, Pablo le dice: circuncidado, ¿ustedes creen que porque están circuncidados son mejores que yo? Yo también soy circuncidado. ¿Ustedes creen que porque saben la ley son mejores que yo? Yo soy fariseo, yo me sé la ley. Es más, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 22 nos damos cuenta, busque ahí rapidito, que Pablo fue formado a los pies ¿de quién? Católicos, lean la Biblia. ¿Sí? Por eso es que los Jesús solo vienen y le tocan la puerta y los engañan como unos bobos. ¿Sí? A ver, Pablo fue formado a los pies del gran Gamaliel. Y Gamaliel era un gran conocedor de la ley de Dios. ¿Sí? Escuchen. Hermanos y padres. ¿Hermanos y qué? Muy bien. Escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se clamó más aún su agitación, y Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, siga. Pero educado en esta ciudad. Pero, ¿educado dónde? En esta ciudad, escuchen. Teniendo a Gamaliel de maestro. ¿Quién era el maestro de Pablo? ¿Quién era el maestro de Pablo? Y Gamaliel era un gran conocedor de la ley. Por eso Pablo le escribe a los filipenses para decirle: el nombre ante la cual toda rodilla se debe doblar no es el nombre de Jesús, porque si no, toda persona que reciba el nombre de Jesús tendría que uno arrodillarse ante Jesús Pedro, Jesús María, Jesús no sé qué, Jesús Wenceslao, todo el mundo de rodilla, porque lleva el nombre de Jesús. No, Pablo le dice: no, Señor, el verdadero nombre de Jesús, de Jesucristo, es el Señor. Por eso la doctrina de los Jesús solos está equivocada. No es el nombre de Jesús, es el nombre de ¿quién? Del Señor. Sigamos en Filipenses, donde vivíamos ahorita. Filipenses 3:13. Porque nosotros somos, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Escuche, Pablo está describiendo su vida. Soy fariseo, soy circuncidado, conozco la ley, soy hebreo, soy del pueblo de Israel y perseguidor de la ¿qué? Vuélveselo a leer. En cuanto a celo, Escuche, en cuanto a celo por cumplir la ley, perseguidor de la iglesia. ¿perseguía a quién? ¿Y sería que la iglesia de lo Jesús solo ya estaba fundada? ¿Y entonces por qué le creen? ¿Por qué la gente le cree? Ay, es que estamos alabando al mismo Dios. Cuando le digan eso, dígale, bueno, como estamos alabando al mismo Dios, vamos el domingo para misa. A ver si van a venir. No, se lo dije al inicio, la secta pentecostal, que es la misma de lo que Jesús solo, ¿fue fundada en qué año? 1900. Apréndanselo, no se le vaya a olvidar, porque yo sé que ellos le van a tocar la puertica y usted tiene que decirle, a ver, ya va un momentico, yo le voy a creer a la iglesia de Jesús. Y la iglesia de ustedes, según ustedes se llaman iglesia, fue fundada en el año 1905 por un hombre llamado Carlos Parán. A ver, ¿cómo se llama el fundador de la secta de lo Jesús solo? ¿Fue fundada en qué año? ¿Dónde? Punto y aparte. Y la iglesia de Cristo la fundó Cristo en el año 30, 31, 32, posiblemente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en la persona de Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, y los poderes del infierno, y el que venga predicando algo distinto, dice la palabra de Dios, anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito sea. Así de sencillo. Sigamos. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Escuchen. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Escuche. El mismo sentir de ¿quién? ¿De Cristo? Vuélvalo a leer otra vez. Santísimo Jesús, creo bendito. De aquí. Vamos a leer la de la católica. 5. Tengan unos con otros las mismas discusiones que... Ahí no dice discusiones. A ver. Ya. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Diga. Él siendo de condición divina. Jesús era de condición ¿qué? Divina. Vamos a decir cómo lo dice la evangélica. El cual siendo en forma de Dios. ¿Siendo en forma de qué? Dios. Es decir, Jesús es y los sábados andan los testigos de Jehová tocando las puertas del pueblo y la gente diciéndole aleluya, gloria a Dios, hermano. Y los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Y qué dice Pablo? Escuche, vuélvalo a leer. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta la muerte y muerte de qué? ¿Y los testigos de Jehová cómo presentan que murió Jesús?
¿En una cruz? No. Ellos dicen que murió clavado en un madero, con las manos arriba. ¿Sí? Y aquí Pablo dice que murió ¿cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta lo importante que es leer la Biblia? Porque cuando usted lee la Biblia, nadie le viene a meter los dedos en la boca. Y usted se mantiene firme en la fe. Que no le gusta el cura, ya eso es problema suyo. ¿Sí? Pero estamos hablando de la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Y la Iglesia reconoce a Jesucristo como Él. Como Él. Muy bien, siga. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y se dio hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí es donde Dios a Jesús, siendo de condición humana, sin despojarse de la condición divina, por eso decimos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, pero no hizo alarde de su categoría de ser Dios. No se valió de eso, sino dice la palabra, se humilló, tomó la condición de esclavo hasta llegar a la muerte y una muerte de cruz. Ahora Dios el Padre le va a dar un nombre que está por encima de todo nombre. Vamos a ver. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vamos a ver cuál es ese nombre que recibe Jesús. ¿Cuál es ese nombre Jesús? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Que Jesucristo es qué? El Señor. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Cuál es el nombre en el que se debe doblar toda rodilla? Jesucristo, que es Él. Entonces, ¿el nombre cuál es? El Señor. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Alguna de las dos que la consiga aquí? Hebreos 1, 1, 4. Escuchen. 1 del 1 en adelante. De hecho, No, Hebreos. Aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Dios habló cuántas veces? ¿Y de cuántas maneras? Muchas. En otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Hablaba por medio de quién? Eso es decir, en el Antiguo Testamento. Sigamos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras por medio de los profetas. En estos tiempos nos habla por medio de quién? De su Hijo. Muy bien. A quien constituyó heredero de todo. A quien nombró heredero. Es decir, que el Hijo heredó el nombre del Señor de parte de quién? Del Padre. A ver, el Hijo recibe la herencia de parte de quién? El Hijo recibió la herencia de nombre del Señor de parte de quién? Del Padre. Por eso lo dice, y de la Reina Valera, que es lo que más me gusta. Vuélvaselo a leer el 2. A quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Por él hizo todo el universo. Vamos a ver el verso 8. El 8. Más del Hijo dice. Escuche. Más del Hijo dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono.
oh Dios. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Vuélvala a leer, más abajo. Mas del Hijo dice. Más del Hijo. ¿Está hablando de quién? Si dice más del Hijo, dice, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Más, volvamos a leer, vamos a ver para que lo podamos entender. Hebreos capítulo 1, escuche. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios habló a través de los. En estos tiempos, en el Nuevo Testamento, nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. No pierdan eso, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora. ¿Qué hizo Él por el Hijo? Sigan. A quien constituyó heredero de todo. El Hijo toma la herencia ¿de quién? Del Padre. En el Antiguo Testamento, el Señor era considerado el Padre, ¿sí? Era el Padre considerado el Señor. Como en el Nuevo Testamento, el Hijo toma la condición humana, el Hijo hereda del Padre el ser Señor de todo. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, Pablo, el autor de la carta, del libro, dice, el Hijo heredó del Padre el nombre del Señor, porque por el Hijo fue hecho todo. Veamos. Y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien, es decir, por el Hijo hizo el universo. Por tanto, el Hijo es el Señor. No es el Padre, es el Hijo, pero tiene el título de Señor, que ahorita vamos a ver que Señor significa, según la palabra de Dios, Dios. Sigamos. Ahora, vamos a ver, el autor sigue hablando y en el verso 8 vuelve a hablar del Hijo. Escuchen. Más del Hijo dice. Más del Hijo dice, es decir, habla del Hijo lo siguiente, escuchen. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh, por tanto, el Hijo es. El Hijo es. Muy bien, el Hijo es Dios. Por eso Pablo quiere recalcar que el nombre de Jesús es el Señor. Vamos a verlo en San Marcos capítulo 12 versículo 28, ¿sí? El nombre lo tenía el Padre, ahora lo tiene el Hijo. San Marcos capítulo 12 versículo 28. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó. Escuchen, vamos a darnos cuenta cómo el que tiene el título de Dios es el Señor. El Padre tiene el título de Dios, por tanto es el Señor. El Hijo tiene el título de Dios. Tu trono, oh Dios, por ti fue hecho todo, tiene el título de Señor. Escuchen. El primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. El Señor nuestro es único Señor. Único. ¿Por qué lo llama único? Porque son tres personas distintas, pero tienen una sola naturaleza. Les explico. Ella es una persona. Yo soy
otra persona. Él es otra, pero los tres tenemos la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza que los tres tenemos? La naturaleza humana. En el cielo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Tres personas distintas, pero tienen una misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza que ellos tienen? La naturaleza divina. Por tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, ante el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda rodilla tiene que doblarse. ¿Comprendieron ahora por qué Pablo decía que ante el nombre de Jesús, Jesucristo el Señor, toda rodilla tiene que doblarse? Porque Jesús es el Señor. Y el Señor es... A ver, si Jesús es el Señor es ¿qué? Dios. Vuélvalo a leer. El mandamiento es este. Jesús le contestó. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. El Señor nuestro Dios es único Señor. Ahora, vamos a ver en Romanos capítulo 10, versículo 9, que Jesús ciertamente es el Señor. Que si confesares con tu boca, Escuche, la cita de los protestantes: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, con la misma, ¿cómo es? Como cuando uno va a embromar a la persona con lo mismo que le da uno, con un jarabe de su propia medicina, ¿sí? Los evangélicos dicen: si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo, aleluya, gloria a Dios. Sí, claro que sí, lo dice la palabra de Dios. Hay que confesar que Jesucristo es el Señor, pero hay que creerle a ese Señor y hacer lo que el Señor está pidiendo, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Vamos a seguir. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí ustedes saben que la Biblia protestante, la Reina Valera, es una versión traducida, mal traducida, ¿no? De los protestantes. Y ellos van cambiando palabras de modo que usted no logre entenderla, ¿sí? Pero vámonos a la católica, escuche lo que nos dice, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es, ¿qué cosa? Señor. ¿Y aquí cómo dice? Porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Que Jesús es qué? Claro que sí. Hay que confesarlo con la boca que Jesús es el Señor. Por tanto, el nombre no es Jesús, ante el cual se debe doblar la rodilla, es el Señor. Porque si Él se llamara Jesús, ¿yo qué tendría que hacer? Santidad pura. Pero como no se llama, como no es Jesús, no es el Señor, no fue el que hizo todo, yo no tengo que doblar rodilla ante Él, sino ante el Señor, el que lo hace todo. Vamos a ver Mateo 22, o sea, Mateo 22, 40, alguno de las dos no importa, es igual, ¿sí? Mateo 22, 40, escuchen. Vamos ahora a darnos cuenta por qué para los judíos Jesús murió crucificado. ¿Por qué lo crucificaron? Porque Jesús se consideraba Dios. Los judíos no creían que Jesús era Dios. Lo mismo que los testigos de Jehová. Ellos creen que es un superhombre, es un superprofeta, pero no es Dios. Están muy equivocados, porque la palabra de Dios lo llama Señor, Él mismo se llama Señor y los apóstoles le llaman Señor. Pero vamos a verlo poco a poco, ¿sí? Fíjense cómo Mateo 22, 40 le hacen la pregunta al Señor. Escuchen. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estamos junto los fariseos,
Jesús les preguntó, Escuche la pregunta de Jesús a los fariseos. diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Por eso los judíos no creían que Jesús era Dios, porque ellos creían que Jesús era hijo ¿de quién? De David, venía del linaje de David, por tanto no era Dios. Ahora vamos a ver la respuesta astuta que le da el Señor Jesús. Él les dijo, Le dijo el Señor, escuche. pues como David en el espíritu le llama Señor, ¿Cómo David en el espíritu le llama cómo? Señor, ¿Cómo lo llama David? Señor. Si David es el padre de Jesús, ¿lo puede llamar Señor? No, lo va a llamar ¿cómo? Hijo. Usted podrá ser muy, ¿sí? Pero usted no es Señor mío. Entonces le dice el Señor, si ustedes dicen que Jesús es hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Vamos a ver. diciendo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué dijo David? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, Si David lo llama Señor al Hijo de Dios, ¿cómo es su hijo? ¿cómo es su hijo suyo? Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Jesús. Sigamos. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque los cortó con el mismo cuchillo con el que le estaba dando al maestro. Es que el hijo, el que viene es hijo de David. ¿Cómo va a ser hijo de David si el mismo David lo llamó Señor? Siéntate a mi derecha, Señor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26. Escuchemos lo que nos dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26. Hechos 2, 26. Escuche lo que nos dice en el discurso de la cabeza de la iglesia después que Cristo murió y resucitó. Escuche. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso. No, vamos a leerlo del versículo anterior, 25. De ahí. Escuchen lo que David decía a su respecto. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen que es hijo de David y David lo llamó Señor? Y Pedro le vuelve a recordar a los judíos exactamente lo mismo. Vuélvalo a leer. Escuchen lo que David decía a su respecto. Es decir, de Cristo, del Hijo de Dios. Veo constantemente al Señor. ¿Veo a quién? ¿Veo a quién? Entonces el Hijo es Él. El Hijo es Él. Y ante el nombre del Señor, toda rodilla debe. Siga. Está a mi derecha para que no vacile. Está a la derecha de quién? Del Padre. Está a la derecha del Padre. Vamos a ver qué nos dice San Juan 20, 28. Escuchen. Entonces Tomás respondió, ¿Se acuerdan de Tomás el incrédulo? El que le dijo a los apóstoles, si yo no meto mi dedo en sus manos y no meto mi mano en su costado, yo no creo. Y vino el Señor, se le apareció y le dijo, venga para acá. Venga para acá, pollito. Y después que metió los dedos y las manos en el costado y en las manos del Señor, ahí sí, escuche lo que dijo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿Cómo lo llamó? Señor mío. Y luego. Y Dios mío. Y luego. Dios mío. Es decir, que Jesús es el Señor. Y el Señor es Dios. 2 más 2. Blanco y en botella. Ya me había olvidado decírselas, ¿no?
Entonces, ¿será verdad que solo tiene que hacerse todo en el nombre de Jesús? No, no es el nombre de Jesús. ¿Es la persona de quién? ¿Es la persona de quién? De Jesús. No es el nombre, es la persona de Jesús. Y Jesús es el Señor. Y el Señor es Dios. Por eso nosotros los católicos, bueno, ahorita antes de eso, Juan 13:13, búsqueme alguna de las dos. Juan 13:13 para ir terminando. Escucha lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leerla de aquí, de la católica primero. Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y señor. Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes me llaman ¿cómo? Maestro y... Y dicen bien. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque lo soy. Jesús mismo se llama Señor. Se llama Dios. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor, pues yo que soy el Señor, por el cual, según leíamos hace rato, fue hecho, ya se les olvidó. ¿Fue hecho qué? Todo el universo. Por Él, por el Hijo, fue hecho todo. Vuélvalo a leer. ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vamos a ver cómo nos lo dice la Reina Valera. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Igual, lo llaman como Maestro y Señor. Es decir, reconocemos que Jesús es el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Y dicen bien porque yo soy el Señor. Ahora entienden por qué los católicos llamamos a María la Madre de Dios. Ay, me encanta el convencimiento. A ver, vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 43 de la Reina Valera. ¿Sí? Lucas 1:43. ¿Por qué los católicos decimos que María es la Madre de Dios? A ver, antes de que la ubiquen aquí y la leamos, vamos a armar la ecuación final. El nombre que recibe Jesús es el nombre del... ¿Es el nombre de quién? Por tanto, Jesús es Él y el Señor es Dios. Por tanto, María es la madre de quién? De Jesús. Y Jesús es Él y el Señor es. Por tanto, María es la madre de quién? A ver, Jesús es el Señor. El Señor es Dios. María es la madre de Jesús. Jesús es el Señor. El Señor es Dios. Por tanto, María es la madre de Dios. No porque lo haya creado, sino porque lo llevó en su vientre. Y vamos a verlo en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Escuche lo que dice Isabel, llena del Espíritu. Sí, no estaba llena del espíritu del demonio como dicen los protestantes. No, Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y escuche lo que dijo: ¿por qué se me concede esto? Cuando vio a María, ¿por qué se me concede esto a mí?
que la madre de mi Señor, ¿que la madre de quién? ¿Y el Señor es quién? Dios. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Se dan cuenta cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesucristo, el Señor, ante el cual toda rodilla en cielo y tierra debe doblarse. Entonces no es Jesús solo, no es Jesús solo. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque la segunda lectura de hoy nos lo decía. Vamos a escucharla para terminar, ¿sí? Vamos a escucharla, escuchen. Hermanos, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar. Escuche lo que dice Pablo, que todos tengamos una misma manera de... Por eso hablamos de la unidad que tiene la Santa Madre. Porque lo mismo que predico yo sobre la verdadera identidad de Jesús, que es el Señor, se predica en cualquier parte del mundo en la iglesia que fundó Cristo. Pero si usted se va aquí en el pueblo, se va a encontrar a los Jesús solo por un lado, a los testigos de Jehová que no creen en Jesús, se va a encontrar a los trinitarios, se va a encontrar los del camino al cielo, no sé qué cosas son ellos. Ellos son pentecostales. Yo todavía no logro descifrar qué cosas son, ¿sí? Pero eso es lo que hay. ¿Tienen una sola fe? ¿Tienen un solo Señor? No. No. Por eso Pablo dice, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia fundada por Cristo, el Señor. Un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad. Y Carlos Parán fundó la secta de los testigos, de los Jesús solo, en el año 1905, simplemente para llenar al mundo de rivalidades, para que la gente se confrontara en una doctrina totalmente diabólica, que no es la doctrina de Dios. Por eso al inicio les preguntaba, ¿cuándo fue fundada la secta de los Jesús solos? ¿En qué año? ¿Por quién? ¿Dónde? Y en cambio la católica la fundó ¿quién? Cristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y 1 Timoteo 3:15 dice, ella es columna y fundamento de la verdad. Terminemos. Ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. ¿Y cuál es mi interés? Que ustedes aprendan la sana doctrina. De aquí en adelante, si ustedes quieren meterse a evangélicos, que les vaya bien y lleven plata. Lleven plática, bastante sí, porque si no, no entran al reino de los cielos. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos,
se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que está sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? Él. Para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Que Jesucristo es quién? ¿Para la gloria de quién? De Dios Padre. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y en la vida eterna tenemos las peticiones. Pedimos al Señor por nuestra comunidad parroquial Santa Lucía, para que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a ser cada día mejores cristianos. Roguemos al Señor. Por nuestro párroco, Eudis Medina, para que le des fortaleza espiritual y siga trabajando en nuestras comunidades, fortaleciendo nuestro amor al Evangelio de Cristo. Roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que les des sabiduría y entendimiento necesario para que cada día tengan más conocimiento de ti y de tu palabra. Roguemos al Señor. Por los emigrantes, para que los protejas donde quiera que estén, les des fortaleza para seguir adelante por el camino correcto. Roguemos al Señor. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que llenos del Espíritu Santo sigan guiando tu iglesia al camino de la salvación. Roguemos al Señor. Por las familias, para que unidos y bajo tu protección puedan enfrentar las dificultades fortaleciendo su amor familiar. Roguemos al Señor. Por la iglesia, para que nos des un corazón humilde y sencillo y cada día trabajemos por alcanzar la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, para que pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y su salud pueda ser restaurada según tu voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños del mundo entero, para que los protejas con tu santo manto y los libres de todo el peligro y la maldad que existe en el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la conversión de la humanidad, para que actuemos con sinceridad y justicia ante nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que cada día mantengamos firme nuestra fe en el Señor, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Luz. Cada uno de nosotros somos hijos de la luz. Amándonos unos a otros,
Nos revestiremos de una coraza que irradie la gloria de Dios. Recíbela, Señor. Flores. Hoy ellas también dicen presente en esta celebración. Expanden aromas agradables como el incienso. Cuando abren sus capullos, entonan un canto. Bendigan al Señor por todas sus obras. Recíbela, Señor. Pan y vino. No tienes comparación al convertirte en cuerpo y sangre para alimentar nuestra alma. Nos amas tantos que no quieres separarte de nosotros. Recíbela, Señor. Víveres y rubros. Presentamos estos alimentos como muestra de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos. Estos son fruto del trabajo del hombre. Espíritu Santo, y podamos comer tu cuerpo, y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo, y podamos comer tu cuerpo, y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Y podamos comer tu cuerpo, y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Y podamos comer tu cuerpo, y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a colocar en esta ofrenda del pan y del vino cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar por los enfermos, de una manera especial por los que sufren a causa del cáncer, los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal. Oramos por la salud de Héctor Rivas y la de su familia, para que Dios pase sobre ellos su mano sanadora, para que el milagro de la vida se siga dando en medio de ellos, de su familia. Oramos por cada uno de nosotros, para que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos proteja siempre, nos conceda lo que tanto anhelamos y deseamos. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con los santos, llenos de alegría, te alabamos diciendo sin cesar.
ti. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Al nombre sobre Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Jesús Alfonso Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Vamos a recordar a nuestros amigos y familiares que han partido a la casa del Eterno Padre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. El niño que vamos a presentar. Señor Jesús, te presentamos a Aarón David, para que envíes sobre él su ángel de la guarda,
para que vaya delante de él abriendo caminos, detrás de él para protegerlo y a su lado para ayudarlo a levantar en los momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que a través de este niño, Aarón David, bendigas a todos los niños del mundo entero. Por eso, juntos como hermanos, vamos a orar por él diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. La paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, pedimos paz para el mundo, pedimos paz para el mundo, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se acercan, haciendo fila, una por la parte central, una a mi mano izquierda. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, cantando: Dios te salve María. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz día. Dios les bendiga.